Muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa. Un gran gusto tenerlos allí donde quiera que estén, a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper, y también a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, Radio Universo de Bay of Plenty y muchas otras radios que sé que están adheridas porque nos mandan información de que reproducen con nuestro consentimiento parte de nuestro programa, cosa que están en libertad de hacer en tanto en cuando nos pidan permiso, por supuesto, ya, ¿no? En primer lugar, en Australia, y después pasamos a Nueva Zelanda, después pasamos a Estados Unidos, tenemos muchas cosas para contar. El Partido Liberal le dijo que no al referéndum que va el gobierno a poner en el tapete para que todos los australianos decidan si le van a dar un reconocimiento aparentemente constitucional a los aborígenes. No sé por qué se empeñaron con esto, como si no hubiera otros problemas, pero están empecinados con el tema de la voz indígena, como si eso le va a cambiar la vida a alguien, cosa que es imposible. En este caso, el líder de la oposición, Peter Dutton, dijo que él va a hacer campaña contra el referéndum. Dijo que va a aprobar la ley que va a permitir que el referéndum tenga lugar, pero que en el momento del referéndum él va a pedirle a la gente que vote en forma negativa. El primer ministro albanese dijo que la decisión del Partido Liberal ponía en riesgo el desenlace del debate y del referéndum. Y dijo que al mismo tiempo que los líderes aborígenes han advertido que el desenlace del referéndum podría dañar este intento de mejorar la vida de los aborígenes. No entiendo cómo el referéndum lo mejoraría, porque eso nunca lo especificaron ni lo aclararon. Dutton dice que su partido se va a oponer a lo que él calificó o llamó no la voz, sino la voz de Canberra, The Canberra Voice. Y por otro lado dijo que está a favor de algún tipo de reconocimiento constitucional a los aborígenes y la creación de voces regionales y locales, pero no a nivel parlamentario. Dijo que la ley la van a dejar pasar, pero que mientras los diputados rasos van a, si ellos quieren, votar por el sí y acercan el gabinete del Partido Liberal en las sombras, el Shadow Cabinet, tendrá la obligación de oponerse a la voz, y Dutton prometió que la campaña por el no es una decisión que va a tener consecuencias políticas y que va a ser una especie de bisagra entre un partido y otro. Eso claramente hace que sea más difícil para que este referéndum, si es que el Partido Laborista lo pone en el tapete, finalmente, acuérdense, ellos no son tontos, si ven que las encuestas le dan en contra, no se van a arriesgar, Pero esta decisión pone a un primer ministro en contra del líder de la oposición. En un momento en que las encuestas, si es que alguien puede tener que ver a las encuestas a esa altura del partido, a favor o en contra, dicen que el apoyo para que la gente vote por el sí se está debilitando, especialmente en el estado de Queensland y en el estado de Western Australia. Albanese criticó duramente la decisión del Partido Liberal, diciendo que, por supuesto, la decisión de los liberales va a ser más difícil que el referéndum tenga éxito. ¿Por qué, Albanese? Si es la gente la que tiene que decidir, no el Partido Liberal. Y siguió diciendo, por eso es tan decepcionante que esto sea transformado en una cosa política, y que no es una cosa política, Albanese. Si usted cree que alguien le cree que usted hace eso porque no es una cosa política. Y si el Partido Liberal tomó esta decisión es porque ellos hicieron las encuestas privadas, y no les quepa a ustedes la menor duda de que están viendo que el apoyo por el referéndum, por el sí, se está debilitando. No son tontos. Se pueden equivocar, como se equivocaron 3.000 veces, pero no son tontos. Por supuesto, esto fue duramente criticado por los parlamentarios laboristas. Una diputada laborista que es ministra de Home Affairs dijo algo realmente que a mí me causó un poco de gracia, ¿no? Porque dijo, esto es un paso en contra, dijo, para que
el país avance hacia adelante. Dijo textualmente, Dato nos quiere llevar hacia atrás, mientras que la voz en el Parlamento le daría a los aborígenes, que ellos llaman First Nation People, ya no son más aborígenes, son First Nation, no sé nación de qué, pero no importa. Un decir en las decisiones que los va a impactar. Esto va a hacer que el país marche hacia adelante. A mí me gustaría preguntarle, llevarlo adelante, ¿cómo? Y exactamente, ¿a dónde? Eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Así que ahora vemos que este referéndum va a dividir a la sociedad y va a hacer que el que vote porque sí esté a favor del Partido Laborista, el que vote que no, que esté a favor del Partido Liberal, o más o menos así. Mi impresión es que este referéndum va a ser rechazado por la sociedad australiana, a menos que el país haya sido de alguna manera lobotomizado, entre paréntesis, entre comillas, y la propaganda de la ABC, Canal 9, Canal 10, Canal 7 y todos los canales horribles que Australia... Porque Australia tenía buena prensa en una buena época, era dividida, era más o menos objetiva. Ahora es todo propaganda, es activismo puro. Entonces es muy difícil pasar de eso. Este no es un programa de información, es un programa de opinión. Pero las licencias de televisión que tienen Canal 7, 9, 10 y ABC no son licencias de opinión, tienen la obligación legal de hacer programas de información, no de opinión. Pueden hacer programas de opinión, pero el principal programa tiene que ser información. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El Banco Central de Australia ha dicho que han puesto en pausa sobre las tasas de interés que no fueron subidas en la última reunión, porque tienen temores no de que el precio de las casas sube o baje, grandes temores por el tema de la crisis de los alquileres. Dice que la crisis de los alquileres va a agregar presiones al nivel de precios y a la economía y aumentando aún más la inflación. Pero advirtió al mismo tiempo que se van a necesitar seguramente que subir la tasa de interés en los próximos meses para bajar la inflación. Después de haber subido las tasas de interés 10 veces a 3.6% en el último año, antes de dejarlas como están durante el mes de marzo, el Banco Central, a través de su jefe, el incompetente, porque dijo que en noviembre del 2021 dijo que no iba a subir las tasas hasta el 2024, ¿se acuerdan? Bueno, el incompetente, el señor Lobby, que sigue en el cargo cobrando más de $1 millón por año, a pesar de haber cometido grosera negligencia profesional al decir eso, porque causó que mucha gente le creyera y tomara hipotecas que hoy no pueden pagar. Él ahora ha dicho que el banco está dispuesto a entrar en una pausa para reducir la inflación, al mismo tiempo que quiere que mucha gente continúe empleada y no caiga en el desempleo. En un discurso que dio en Sydney, en el National Press Club, ayer, Lobby dijo que el banco estaba escuchando un montón de quejas por parte de los asesores financieros que están recibiendo inquietudes por parte de sus clientes que generalmente vienen de clientes que están hoy alquilando. Les aclaro que la inflación en Australia bajó al 6.8% en el mes de febrero, pero está muy lejos de caer entre el 2 y el 3%, que es lo que se piensa que debería estar y que no creen que llegue hasta mediados del 2025. La tasa oficial de cash rate sigue al 3.60%, pero eso es las estadísticas. Del punto de vista real, práctico, hay mucha gente que no tiene dónde vivir. Mucha gente está viviendo en autos, pues no encuentra, y si encuentra no puede pagar los alquileres. Tengo información de que mucha gente está alquilando balcones, se lo digo en serio, balcones en algunas casas que algunos propietarios están alquilando o inquilinos subalquilando para que la gente pueda dormir ahí a $300, $250 por semana. Se lo digo en serio. A esto ha llegado la insana política de vivienda, por llamarla de alguna manera, por realidad no tiene ninguna, del gobierno de Australia. No importa que gobierne el laborismo, el Partido Liberal, es exactamente lo mismo. Esta es una crisis muy, pero muy seria, muy profunda, que realmente yo no creo que tenga solución, ni siquiera a corto plazo imposible y a mediano plazo tampoco. Y es más, se espera que la presión sobre el mercado de alquileres
va a seguir por muchos años porque el crecimiento de la población es mucho más alta que la oferta y la construcción en vivienda, y eso va a tener un efecto inflacionario también. Los alquileres subieron más del 10% desde marzo del 2022 a marzo del 2023, especialmente porque han subido los precios de los departamentos en las principales capitales de Australia. La tasa de vacancia de los departamentos hoy en día está al 1%, o sea, así que el 99% de las casas para alquiler hoy están alquiladas. Imagínense, usted tiene que buscar una casa para alquilar, tiene que tratar de encontrar una aguja en un pajar, pues está buscando que haya una casa disponible dentro del 1% que lo está. Eso es realmente una estadística que les doy para que vean que no estamos inventando nada aquí. Hoy el crecimiento de la población ha aumentado desde que se reabrieron las fronteras internacionales a los inmigrantes, y en este momento se espera que la tasa anual de crecimiento poblacional sea del alrededor del 2%, y la cantidad de viviendas que están siendo ofrecidas al público no llega al 2%. Estoy diciendo que solamente el 1% está disponible, imagínense. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La histriónica ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dio un discurso en el Parlamento neozelandés con lágrimas en los ojos, despidiéndose de la política. Esta narcisista, en mi opinión, que fue y va a pasar la historia como una de las peores primeras ministras que Nueva Zelanda alguna vez tuvo, tiene apenas 42 años y hizo en su discurso final, que fue obviamente televisado todo el país y demás, dando a entender que lo más importante que queda en el mundo en este momento es pelear por el cambio climático. Y dijo, el cambio climático es una crisis, está sobre nosotros y sobre cada una de las pequeñas cosas. Así que les pido a todos en este Parlamento, al día de mi despedida, que por favor no involucren el cambio climático con la política. Pero por favor, tomátelas. Tomátelas, Jacinda. Fuiste un desastre y dejaste al país mucho peor de lo que lo encontraste. El cambio climático, la gente cada vez duda más acerca de las predicciones que se hicieron. Todas las predicciones que se hicieron son todas falsas, todas sin excepciones falsas, que nos íbamos a quedar sin agua, que nos íbamos a invadir el hielo. Mire, se las conté muchísimas veces. Y ahora ella, en su discurso final, vacía de intelecto como es, una mujer de escasísima preparación intelectual y sin ningún título importante en su palmarés, dice que el cambio climático es lo más importante. Lo que ella está buscando es que la pongan en algún puesto internacional en materia de cambio climático. Acuérdese que va a terminar ahí, se lo voy a contar cuando eso pase. Y siguió diciendo, siempre va a haber diferencias políticas, pero tenemos que hacer que mejoremos y progresemos, y que las políticas de cambio climático... Quieren que en Nueva Zelanda han puesto una ley que se llama la Zero Carbon Act. En Nueva Zelanda no hay polución. Yo viví 12 años, soy ciudadano, voto allí. No hay polución. Para encontrar polución uno tiene que meter la nariz dentro, no sé, dentro de un escape de un motor que no anda bien, porque casi no hay industria, no hay nada, muchachos. Es una ridiculez tan grande. Yo no sé cómo pueden decir algo tan tonto. Pero bueno, ella habló, se despidió y espero que no vuelva nunca más, como seguramente no va a volver a la política australiana. Y se acuerda que si se fue es porque la estaban por echar. Porque las encuestas le daban tan mal, los kiwis no son tontos, se dieron cuenta que tenían una persona de bajo calibre que estaba para ella y no por ellos en el puesto, y en las encuestas le daban que iban a perder, porque iba a perder por paliza las elecciones que van a tener lugar en la segunda parte del 2023, y por eso ella decidió irse, después de haber hecho una campaña muy inteligente desde su punto de vista personal, para ubicarse en el mundo como una supuesta estadista que todo el mundo que la escuchó alguna vez sabe que no es, ni siquiera puede llegar a aspirar a ser. Pero acuérdese que en este mundo donde ya los valores están completamente tergiversados, a punto tal que cualquier persona que abrace una agenda política supuestamente progresista, progresa en la vida, aunque no tenga nada de inteligencia, ella le va a ir bárbaro. Estoy seguro que le va a ir fenómeno. Hacemos una pequeña pausa y espero nunca más tener que hablar de esta persona. En algo que uno solamente puede calificar de histrónico, el expresidente Donald J. Trump fue formalmente puesto a disposición de la justicia por haber cometido presuntos delitos de... es muy difícil de explicar qué,
Dicen que cuando las alegaciones del fiscal, del obeso fiscal demócrata, que fue electo por el pueblo con una campaña diciendo que mi objetivo es to get Trump, de agarrarlo a Trump, bueno, este obeso fiscal dice que Trump no calificó como correctamente en los libros de contabilidad, ese es el cargo, la claro, de contabilidad, cuando su abogado, porque Trump no lo pagó, le dio $130,000 a una actriz pornográfica que aparentemente tuvo algún tipo de relación con él, que realmente a mí no me va ni me viene, y a usted tampoco. Pero eso es el cargo contra él. Y eso, que en realidad no meritaría ni una multa, lo han elevado a un cargo penal diciendo que hizo eso para violar la ley electoral de campaña, por el cual la gente tenía derecho a saber que había tenido una relación con actriz pornográfica y así lo ocultó. Ahora, cuando uno hace una declaración, cuando uno llega a un acuerdo de confidencialidad porque le está pagando a alguien, algo a alguien para que no hable sobre algo, usted no lo va a poner en su libro de contabilidad. ¿Usted conoce a alguien que lo haya hecho? Hace muchos años, muchos años, casi más de 20, yo tuve un cliente que tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad también con una actriz pornográfica. En serio se los digo. Allá en Australia esto, y porque había tenido una supuesta relación con ella, no importa qué, nunca lo voy a decir, es confidencial, y el estudio jurídico donde yo trabajaba, yo era socio allí, hicimos un arreglo con esta persona, y le pagamos un dinero que era de nuestro cliente, exactamente lo mismo que hizo Trump, y no pasó mayores. En realidad pasaron otras cosas que no tienen nada que ver con eso, porque la mujer era una extorsionadora, después la policía la quiso buscar, etcétera, etcétera. Pero lo mismo que lo acusaron a Trump es lo mismo que yo una vez como abogado tuve que hacer para un cliente. Es exactamente lo mismo. Mi cliente no cometió ningún delito en ese momento, desde ya, ni Trump me parece a mí que haya cometido ninguno en este caso. Esto es algo completamente políticamente motivado. Yo no soy ningún fanático de Trump, pero para nada. Me gustaría que desaparezca de la escena política para siempre. Me llamó la atención los ataques que, por ejemplo, Ron DeSantis está sufriendo por parte de Trump. Hay avisos televisivos contra DeSantis, no por el Partido Demócrata, sino pagados por la campaña de Trump. De Trump realmente uno es un narcisista, claramente, un tipo realmente muy, pero muy complicado, es todo para él y por él. Lo mejor que le podría pasar a Estados Unidos y al mundo es que desapareciera la política, pero que desaparezca porque la gente lo vote así, no porque un obeso fiscal haya hecho campaña para ser electo como fiscal diciendo que si yo soy fiscal yo lo voy a agarrar a Trump. En Australia eso sería imposible que pase porque es el Director of Public Prosecutions quien decide si se lleva a la corte a una persona por un supuesto delito penal o no. Y eso es un trabajo que felizmente en Australia o en Gran Bretaña es completamente independiente de la política y nadie hace campaña política para llegar a ese cargo. Llega y se queda allí muchos años por la aparente capacidad jurídica que una persona puede haber acumulado en su carrera y su experiencia profesional. Pero eso no pasa en Estados Unidos y tenemos los desastres que estamos teniendo. Trump hizo un discurso unas horas después desde su residencia en Mar-a-Lago. Yo estuve en la residencia de Mar-a-Lago, pasé con el auto, les aclaro, hace 3 o 4 días, para ver si había gente o no. No es muy lejos de donde yo vivo, era 1 hora y media, yo tenía que pasar por ahí por otras razones. No había nadie. No había ni una bandera. Era el día que Trump justo había viajado en su avión privado a Nueva York para ir al día siguiente al tribunal. Esto es un circo. Estados Unidos está completamente dividido, una nación completamente polarizada, y si ellos quieren pacificar el país haciendo esto, van a evitar eso y van a hacer exactamente lo contrario. Es una situación muy preocupante y yo imagino que todos los enemigos de Estados Unidos, de Rusia, China y demás, se deben estar matando de la risa como los americanos y la gente en Occidente puede estar perdiendo el tiempo en estas nimiedades. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Empezó la Copa Libertadores de América, un torneo bastante devaluado, porque todo jugador que es bueno y camina y le pega la pelota hoy es inmediatamente transferido a los clubes europeos, pero son los clubes, la gran mayoría de ustedes, y están disputando un torneo que todavía es prestigioso y hay mucho dinero por ganarlo para los clubes que lo consiguen. River empezó de la peor manera posible, tuvo que ir a jugar a La Paz, a la altura de Bolivia. Iba perdiendo 3-0 cuando iban 3 minutos del segundo tiempo, terminó 3-1. River no jugó tan mal como parece.
y ganar en Bolivia es muy difícil. Ahora eso lo compromete muchísimo para seguir en adelante el torneo, porque claro, tiene al Fluminense en el grupo también, ¿no? Y también tiene a Sporting Cristal de Perú. Es un grupo complicado. Alianza Lima y Atlético Paranaense empataron 0-0. Argentinos Juniors de Argentina le ganó 1-0 de local a Independiente del Valle, un equipo muy competitivo en las competencias sudamericanas. Ganó incluso la última Supercopa Latinoamericana, que le ganó al Flamengo. Independiente Medellín e Internacional de Porto Alegre empataron 1-1. Nacional de Montevideo empezó con el pie derecho, le ganó a Metropolitanos 2-1 de visitante, y en las próximas horas va a haber un aluvión de partidos, porque obviamente hay un montón de partidos que se vienen, porque esto recién empieza, hay 8 grupos y 32 equipos, así que imagínense. Por otro lado, en materia futbolística, echaron al técnico del Chelsea después de, no sé, un puñado de partidos y después de haber gastado 600 millones de dólares en transferencias, no se entiende. El contrato del técnico del Chelsea era de 12 millones de libras por año por 5 años, casi unos 60 millones de dólares más o menos tenían que pagarle. No sé cómo le harán para pagar la indemnización. Con la indemnización que le pagaron seguramente, o le van a tener que pagar, podría vivir la mitad de África por 10 años, pero no sé exactamente cómo será. Pero ustedes ya saben, estimados oyentes, que el fútbol se divide entre ricos y pobres. Yo no sé cuál es el plan de la gente del Chelsea, que compró un equipo nuevo y echó al técnico a los, no sé, 10, 12, 15, 20 partidos. Ya, ni él debe saber, ni ya importa por otro lado. Por otro lado, la FIFA le sacó la localía o el derecho de ser el anfitrión del Mundial Sub-17 a Perú, por los problemas políticos que tiene Perú después del intento de golpe del presidente Carrillo y demás, ¿no? Que no vamos a entrar en eso ahora, porque muchos ya lo conocen y excede lo que estamos tratando en este programa. Ahora se va a reanudar la Champions League. El Chelsea, que tiene que jugar cuartos de final contra el Real Madrid, está buscando técnico. El Bayern Múnich, que estaba segundo en la Bundesliga y se clasificó por los cuartos de final después de haber eliminado nada más y nada menos que al PSG, le echaron al técnico también y pusieron al ex técnico del Chelsea, que era Tuchel, lo pusieron como técnico del Bayern Múnich, y aparentemente el ex técnico del Bayern Múnich va a ser el técnico del Chelsea. No se lo digo broma. Realmente uno tiene que mirar el fútbol y no preocuparse demasiado por lo que pasa alrededor, porque es hasta deprimente. Por otro lado, estuve mirando algunos partidos del fútbol argentino, local, y el nivel, le voy a ser sincero, estuve mirando Racing Huracán y otros partidos, el nivel no es tan pobre como uno suponía, y siguen saliendo jugadores debajo de cada baldosa en Sudamérica, felizmente, para abastecer a la maquinaria europea que se los come, se los chupa, se los absorbe inmediatamente. Que cualquiera demuestra un mínimo talento es vendido, y por eso uno ya ni sabe quién juega en el club, ni siquiera que es propio. Yo creo que si la gran mayoría de los jugadores de Independiente o de Peñarol van caminando por las capitales de sus respectivos países, nadie ni siquiera los puede reconocer, porque es tanta el número de jugadores que han cambiado de club y van yendo y viniendo, que ya los planteles no se pueden mantener. La última era dorada del fútbol sudamericano yo creo que terminó en la década del 90, si no, diría yo, a finales de la década del 80, cuando los campeonatos sudamericanos de Brasil o de Argentina estaban al mismo nivel que hoy la Liga Española o la Premier League inglesa. Pero estamos hablando de la prehistoria, y muchos de quienes nos están escuchando quizás nunca se van a enterar porque nunca lo pudieron ver ni lo van a volver a ver. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.